En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy nosotros celebramos la reforma de la iglesia del siglo XVI. Había un monje alemán quien fue tormentado por la culpa de sus pecados. Por causa de enseñanzas falsas de la iglesia, él sentía la culpa de sus pecados, sabiendo que él no podía quitarle el pecado. Pero al estudiar las escrituras, al permanecer en las palabras de Jesús, él se dio cuenta de que muchas de las enseñanzas de la iglesia de su día no estaban conforme con las escrituras. En el año 1517, el día 31 de octubre, entonces esta semana, él fue a la iglesia de su pueblo para clavar a la puerta de su iglesia, que servía en ese día como un tablón de anuncios. Él clavó a la puerta 95 tesis para discutir, diciendo: mira, eso es lo que yo veo en las escrituras, pero parece que lo que digo yo, no está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Parece que la iglesia está enseñando cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Ustedes han visto, los que han ido al santuario han visto, de hecho, una ilustración de ese evento. Al lado derecho, en la ventana de vitral, la segunda ventana, la primera ventana es de la resurrección de Jesús. Él está allá por el sepulcro vacío con María Magdalena. Pero la segunda ventana, nosotros vemos a Martín Lutero, a ese monje alemán, clavando a la puerta sus 95 tesis. Y entonces comenzó un movimiento, digamos, y entonces más y más personas se dieron cuenta de que, sí, lo que nosotros hemos aprendido, esas enseñanzas, no se encuentran en las palabras del Señor. Entonces, por eso había división entre los que se aferraron a las enseñanzas equivocadas de la iglesia, los que quedaron bajo la autoridad del Papa, y los que prestaron atención y se dieron cuenta de que, nosotros hemos aprendido unas cosas falsas, ¿no? Entonces, Lutero y sus compañeros. Por esa división, el emperador del Imperio Romano, Carlos V, todos nosotros hemos tenido ese chocolate, ¿no? Carlos V. Ese hombre, Carlos V, dijo: no puedo tener esta división en mi imperio. Que vemos que los turcos musulmanes quieren conquistar nuestra tierra, entonces ustedes tienen que resolver este conflicto. Y entonces ellos se reunieron en una ciudad alemana que se llama Augsburgo, y los reformadores, Martín Lutero y sus compañeros, escribieron y presentaron un documento que llamamos la Confesión de Augsburgo, una lista de artículos mostrando: esta es nuestra fe. Nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros hemos escrito aquí es una explicación fiel de las Sagradas Escrituras, de las palabras de Jesús. Y el artículo principal de todo ese documento, y podemos decir que es el artículo principal de la iglesia, es el artículo 4, que yo he puesto aquí en nuestros boletines en la página 3. Este artículo trata la justificación, la cuestión de cómo es o por qué es que Dios nos declara a nosotros justos, es decir, inocentes. Lutero, ese monje alemán, yo les dije que él fue tormentado por sus pecados. Él se dio cuenta que, ¿qué puedo hacer yo para quitarme el pecado? Él sabía que él era un pecador miserable, ¿no? Él sabía que él no era capaz de acercarse hacia Dios, que él no podía ofrecer algo a Dios para quitarle el pecado. Les leo este artículo y quiero que
Escuchen bien. Ellos escribieron, además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en los capítulos 3 y 4. No, los reformadores dijeron, bueno, no hay nada que nosotros podemos hacer para que Dios nos declare justos, inocentes. Nosotros vemos en las Escrituras que es por causa de Cristo, el Hijo obediente, que el Padre nos declara justos. Él, Jesús, fue a la cruz por nosotros. Es por su obra salvadora, no por nuestra obra, que Dios nos declara inocentes, justos. Y es por medio de esa fe que nosotros tenemos en la obra salvadora de Jesús, la fe que tenemos en Jesús, que se acredita a nosotros la justicia, la inocencia del Hijo obediente. Los reformadores estaban convencidos de eso porque ellos permanecieron en las palabras de Jesús. En el texto para el día de hoy, Juan capítulo 8, Jesús hablando con unos judíos, Jesús dice, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Le pregunto, ¿qué hace un esclavo? Un esclavo hace la voluntad de quién? De su amo. Exactamente. Entonces, un esclavo del pecado, ¿qué hace? Hace el pecado, ¿no? Y de hecho, luego en esta conversación, en los versículos siguientes, Jesús llama a los incrédulos, dice que ellos son hijos del diablo. Los hijos hacen la voluntad del Padre. Un esclavo hace la voluntad de su amo. Cuando los israelitas, ellos eran esclavos en Egipto, y cuando los egipcios les ordenaron que hicieran más ladrillos, ¿qué hicieron los israelitas? Hicieron más ladrillos, ¿no? Hicieron la voluntad del amo, ¿no? Pero el mundo incrédulo no quiere escuchar eso. El mundo incrédulo no acepta eso. El mundo dice, esclavo. ¿Cómo que él dice que yo soy esclavo del pecado, no? El mundo dice, no, yo soy libre de elegir hacer el bien, las cosas de Dios, o hacer el mal, las cosas del diablo. Pero Jesús nos enseña claramente que no es así. Jesús en su conversación con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, él dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre incrédulo, no es capaz de entender las cosas de Dios. No conoce a Dios, no es capaz de hacer las cosas de Dios. El hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, no puede elegir hacer el bien o elegir hacer el mal, sino que el esclavo hace la voluntad del amo, ¿no? ¿Cómo respondieron los judíos cuando Jesús les dijo que ellos eran esclavos? ¿Cómo responden ellos? Bueno, ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede ser ustedes serán libres? Ellos respondieron en incredulidad, ¿no? Vemos cómo el mundo rechaza
el hecho, la verdad, que el hombre incrédulo es un esclavo, ¿no? Y Jesús, ¿quién es este tipo que dice que nosotros éramos esclavos? ¿No? Los judíos, las personas las quien habló Jesús, bueno, ellos tenían las escrituras que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ellos tenían los libros de Moisés, ellos tenían los libros de los profetas. Ellos tenían las promesas de la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del Salvador. Pero en lugar de recibir las promesas de Dios en fe, en lugar de recibir a Jesús en fe, ellos torcieron las escrituras y recibieron la ley de Moisés, los primeros 5 libros, recordamos los 10 mandamientos y todas las otras leyes y reglas que el Señor había dado a los israelitas. Ellos recibieron la ley de Moisés como una manera de justificarse a sí mismo, como una escalera, digamos, para subirse hacia Dios, ¿no? Pensando, bueno, yo puedo mostrar a Dios, soy digno de ser su hijo, ¿no? Que yo soy justo, ¿no? No, por eso Jesús dice a ellos, permanezcan en la palabra de mí, ¿no? No permanezcan en la palabra falsa de ustedes, ¿no? No permanezcan en la palabra de profetas falsos, ¿no? Y hoy en día se escuchan muchas voces mentirosas, ¿no? El mundo no acepta que nosotros por naturaleza, por nuestra corrupción, éramos esclavos del pecado. El mundo dice, nah, tú estás bien, ¿no? Todo está bien. No digo que tú eres perfecto, pero bueno, tú estás bien, ¿no? Bueno, por lo menos tú eres mejor que él, ¿no? Entonces, todo está bien. Nosotros como cristianos, como los que permanecemos en la palabra de Jesús y decimos amén a cada palabra que sale de la boca de Jesús, aceptamos eso, ¿no? Creemos, ok, sí, Jesús dice que los incrédulos son esclavos del pecado. Que antes de nuestra conversión, nuestro bautismo, nosotros también éramos esclavos del pecado. Pero podemos admitir que todavía esa palabra es difícil incluso para nosotros, ¿no? Piensa en tu tía, tu querida tía, ¿no? La tía que siempre te da un beso, un abrazo, ¿no? Ella que cocina muy bien y siempre recibe a todo el barrio en su casa. Tú estás en tu casa, ¿no? Siéntate, come, ¿no? La tía que es tan amigable, pero esa misma tía es la tía que ya no quiere tener nada que ver con Dios, ¿no? Dejó de orar al Señor hace años, ¿no? Y aunque tú no lo quieres admitir, tú sabes en tu corazón que ya no cree en Jesús ella, ¿no? No, y cuando Jesús dice, bueno, tu tía amigable, de hecho es una esclava del pecado, es una palabra dura para aceptar, ¿no? Entonces, esta verdad que los incrédulos son esclavos del pecado es una verdad que solo nosotros podemos recibir al permanecer en las palabras de Jesús. Esa tía, ella mira su alrededor y ella dice, todo está bien, ¿no? Tengo mi casita, mi familia me ama, tengo buenos vecinos, tengo salud, ¿no? Estoy bien, ¿no? No soy esclava, ¿no? Pero Jesús dice, el esclavo no se queda en la casa para siempre, ¿no? Es decir que, bueno,
los incrédulos, hasta ellos, reciben bendiciones de Dios. El Señor hace llover tanto sobre los justos como sobre los injustos, ¿no? Él bendice a tu tía, aunque ella no sabe que la casa, la salud, la familia que tiene son de la mano del Señor. Ella es muy bendecida por el Señor. Pero eventualmente, como un esclavo no es parte de la familia, ¿no? No es un miembro permanente de la casa. No, eventualmente, el esclavo es echado de la casa. Eventualmente, la paciencia del Señor se acaba, ¿no? Y la tía ya no va a recibir las bendiciones. Si ella sigue en su incredulidad, con su corazón endurecido, ya no va a recibir las bendiciones del Señor. Y ella será juzgada conforme a sus pecados, ¿no? El esclavo no se queda en la casa para siempre. Pero ¿quién? ¿Quién se queda en la casa para siempre? ¿Quién es un miembro de la familia? El hijo, ¿no? Y el hijo hace la voluntad del Padre. Por eso vino el hijo obediente, para hacer la voluntad del Padre, que es liberar a nosotros, dar a nosotros libertad. Jesús vino a quebrar el yugo del pecado, para que seamos libres. Recordamos el punto principal de los reformadores. No hay nada que nosotros podemos ofrecer a Dios para quitarnos el pecado. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos, no por nuestros méritos, no son por nuestras obras. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿quién los liberó? ¿Quién salvó a ellos? ¿Ellos enviaron las plagas? ¿Ellos mataron a los primogénitos egipcios? ¿Ellos dividieron el mar rojo? No, sino que el Señor dio a ellos libertad. El Señor envió las plagas. El Señor abrió el mar rojo para que cruzaran sobre la tierra seca. El Señor cerró el mar sobre los egipcios. Es el Señor, el Hijo, quien nos da libertad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio que Él hizo por cada ser humano, cada raza, cada tribu, por todo el mundo. Pero solo los que permanezcan en su palabra, solo los que creen sus palabras son libres. Es esta verdad. La verdad los hará libres. Nosotros somos libres. Nosotros somos los que permanecemos en las palabras de Jesús. Nosotros hemos recibido esa palabra verdadera, que ya no somos esclavos, sino que nosotros nacimos de nuevo como hijos, miembros permanentes de la casa de nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie para la oración de la iglesia.